Ya estamos grabando. Ok, entonces el tema de hoy va a ser biogeografía de la conservación. Este tema, bueno, es de los que más me gustan, evidentemente, porque el laboratorio en el que estamos en la Facultad de Ciencias es justo, se llama Grupo de Biogeografía de la Conservación, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que veamos aquí en esta clase, pues son las que, ay, está estornudando mi gato. Este, estas, muchas de los temas que veamos dentro de esta disciplina de biogeografía de la conservación, pues justo las trabajamos dentro de mi laboratorio. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir conservación. Qué es la conservación? Así en términos muy, muy generales. ¿Quién puede definir qué es la conservación? ¿O qué se les ocurre o qué han leído? Como la protección de la biodiversidad, ¿no? Mm, la protección, o sea, a ver, ahí tenemos un concepto. A ver, Mariana. Podría usarse también como sinónimo de mantener o cuidar o conservar. Ujú. Conservar, bueno, es lo mismo. Eh, sí, Mantener. mantener o preservar, preservar. Ajá, exacto, ¿no? Muy bien. Sí, si nosotros vamos a nuestro diccionario de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española, entonces dice conservar, mantener algo o cuidar de su permanencia, ¿no? Mantener vivo y sin daño a alguien, continuar la práctica de costumbres, virtudes y cosas semejantes, guardar con cuidado algo, hacer conservas, ¿no? Como hacer, conservar las verduras, ¿no? Por ejemplo, eso podía ser cuidar conservación. Entonces, en general, conservar es esto, ¿no? Mantener algo, eh, tratando de que tenga sus condiciones originales, ¿no? Sobre todo, eso podría ser quizá una de las principales objetivos, ¿no? Entonces, en el caso de la conservación en biología, pues se trata de la biología de la conservación, pues de una disciplina que permite eh, obtener los fundamentos, la teoría, las metodologías, ¿no? La técnica, etcétera, que nos permite entonces mantener a la biodiversidad, ¿no? En general, la biología de la conservación pues se considera que no solamente es una ciencia como tal, sino pues es una, otra vez, como la biogeografía, pues es una interdisciplina, ¿no? Entonces, donde actúan varias ciencias como la biología, la geografía, sociología, economía, ingeniería forestal, genética, no sé cuál más se les ocurre, quizá la química, las ciencias de los suelos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas ciencias, las ciencias atmosféricas, que están relacionadas dentro de la que es la biología de la conservación, ¿no? Como sabemos, pues estamos justo atravesando la sexta extinción, que implica una gran crisis de la biodiversidad, ¿no? Entonces, se conoce a la biología de la conservación justamente como una ciencia de crisis, ¿no? Si no hubiera problemas biológicos respecto al mantenimiento de en general, de la biodiversidad en todas sus escalas, pues no habría ningún problema, no habría crisis y no habría necesidad de conservar, ¿no? Pero en este caso, dado que existe una crisis de biodiversidad, pues es necesaria la existencia de esta disciplina. Entonces, por eso se dice que es una disciplina de la crisis, más que de lo que debería ocurrir de manera natural. Esta biología de la conservación, entonces, pues estudia a la biodiversidad o estudia el manejo o el mantenimiento de la biodiversidad en todas las escalas justo que tiene la biodiversidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado
muchas veces de que, bueno, hay una jerarquía o muchas jerarquías en la biodiversidad, y dentro de esas jerarquías pues habrá algunas partes de la biología de la conservación que se encarguen de estudiar más ciertas jerarquías o ciertos niveles jerárquicos que otros. Así entonces, habrá una parte de la conservación o de la ciencia de la conservación que se encargue de estudiar lo que ocurre a nivel genético, a nivel poblacional. Habrá otras partes de la ciencia de la conservación que estudien lo que pasa en las escalas locales, o en lo que pasa en las escalas regionales, o la relación de lo que pasa entre las locales y las regionales. Aquí, si se acordarán de cuando vimos la parte de diversidad, que hablábamos de la relación que puede tener, por ejemplo, la diversidad alfa con la diversidad gamma, ¿no? Entonces, hay una parte de la biología de la conservación que se encarga de estas escalas, y dentro de esto también una de las más importantes que ha aportado en la biología de la conservación, pues está la teoría de islas, ¿no? La biogeografía de islas o la teoría del equilibrio insular. Hay otras escalas en donde se puede hacer biología de la conservación, y pudiera ser en esas escalas espaciales amplias, y también dentro de escalas temporales amplias, ¿no? ¿Recuerdan cuando estamos en estas escalas espaciotemporales más amplias? Pues estamos hablando que están operando procesos de tipo biogeográfico, ¿no? Aquí es donde la biogeografía está justamente teniendo sus objetos de estudio en estas escalas espaciotemporales grandes, y donde están ocurriendo procesos que influyen también en la biodiversidad, ¿no? Entonces, acá en estas jerarquías más amplias es donde están los patrones biogeográficos, y obviamente habría una parte de la biogeografía que puede encargarse de estudiar el mantenimiento de la biodiversidad en esas escalas. Esa parte de la biología de la conservación y de la biogeografía es la biogeografía de la conservación, ¿no? Entonces, esta biogeografía de la conservación no es otra cosa más que la intersección entre la biología de la conservación y la biogeografía. Este nombre, biogeografía de la conservación, en realidad fue acuñado por Whitaker y sus colaboradores en el 2005, cuando digamos que se presentó ante la sociedad como tal a esta disciplina llamada biogeografía de la conservación, aunque cabe mencionar que muchos autores antes de Whitaker y colaboradores y Whitaker, hubo muchas propuestas anteriores de cómo aplicar las técnicas, los conocimientos, las teorías, las metodologías, etcétera, biogeográficas en resolución de problemas de conservación, ¿no? Entonces, realmente se ha hecho biogeografía de la conservación mucho antes que desde el 2005 o desde el 2011, que se está publicado el primer libro, que se llama tal cual Biogeografía de la Conservación, pero digamos que estos autores se les reconoce ya como los que formalizaron esta disciplina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una disciplina muy reciente, sí y no, ¿no? Porque desde casi que se ha hecho biogeografía y desde que ha habido un problema ambiental y de conservación, pues ha habido alguna incorporación de la biogeografía en la conservación. Sin embargo, ya como una disciplina más formalmente establecida, bueno, pues es muy joven, ¿no? Si pensamos del 2005 o del 2011 a la fecha, hay en la literatura, pues hay pocos trabajos que ya hablen directamente de lo que es la biogeografía de la conservación, y apenas es que ya muchos grupos de investigación se encuentran consolidados dentro de las ciencias, ya como especialistas en esta disciplina que se llama biogeografía de la conservación, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes la definición de biogeografía de la conservación que proponen Whitaker y colaboradores en su artículo del 2005, ¿no? Entonces, es la aplicación de principios, teorías y análisis biogeográficos concernientes a las dinámicas distribucionales de taxones individual y colectivamente para resolver problemas
sobre la conservación de la biodiversidad. Dado que la conservación de la biodiversidad, pues es ideal que ocurra en el espacio geográfico in situ, ¿no? Pues entonces la biogeografía, pues es obviamente la disciplina, digamos, por excelencia de la conservación de la biodiversidad en el espacio geográfico, ¿no? In situ. Entonces, algunas de las preguntas básicas que podrían hacerse desde el punto de vista de la biogeografía de la conservación es precisamente dónde conservar, ¿no? Ya que estamos hablando del espacio geográfico, pues dónde podemos conservar, cuál sería el mejor criterio para elegir estos sitios de conservación y entonces, bueno, empezar a preguntarse sobre cada uno de los criterios, qué tan buenos o no serían para seleccionar estos sitios de conservación. Para la pregunta de dónde conservar, bueno, hay una respuesta que es obvia y evidente. No todo podemos conservar, ¿no? Dado que no podemos conservar toda la superficie terrestre, o sea, eso sería imposible, pues entonces necesitamos herramientas teóricas y metodológicas, cuantitativas, formales, etcétera, que nos permitan seleccionar prioridades de conservación, ¿no? Entonces, ya que no podemos conservar toda la superficie terrestre, bueno, ¿dónde vale la pena conservar? Y la forma más común en seleccionar los sitios de conservación, pues es a través de áreas de conservación, ¿no? Porque nosotros podemos verlas representadas en nuestro país a través del sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Que todos conocemos, independientemente de que seamos biólogos o no, ¿no? Porque ya ha permeado mucho de la conservación hacia la sociedad en general. Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder que no tienen todavía una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Pues, ¿cómo deberíamos nosotros elegir esas áreas de conservación? ¿Cuál debería ser el mejor criterio? O si no hay un mejor criterio, o son todos los criterios a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, bueno, se han seleccionado las áreas de conservación, aquellas que tienen mayor riqueza de especies, también áreas con especies raras, con especies endémicas, con especies claves, áreas que sean complementarias entre ellas, áreas que tengan cierta naturalidad o esto llamado integridad biológica, áreas con diferente origen evolutivo, etcétera, ¿no? O sea, podríamos tener muchos criterios para seleccionar las áreas de conservación. Y aquí es donde entonces la biogeografía dice, a ver, espérense, ¿no? Vamos a ver cuáles deberían ser, desde el punto de vista biogeográfico, estos criterios para seleccionar estas prioridades de conservación. ¿A qué me refiero con prioridades de conservación? Bueno, una prioridad es algo que es más importante respecto a otro, ¿no? Entonces, si vamos al diccionario otra vez, vemos que la prioridad no es otra cosa más que la anterioridad de algo respecto a otra cosa, en tiempo o en orden, ¿no? Es decir, tenemos una lista de cosas importantes, pero la que está en el número 1, la que está arriba en nuestra lista es la más importante, después sigue una que sea un poco menos importante, luego la que sigue un poco menos importante, etcétera, ¿no? Entonces eso es la prioridad. Entonces, en biogeografía o en general en la ciencia de la conservación es importante definir las prioridades. ¿Por qué? Porque justamente no podemos conservar toda la biodiversidad. Primero, acuérdense que tenemos un problema grave que no conocemos a toda la biodiversidad, a empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a priorizar algo que no conocemos? Bueno, priorizaremos la parte de la biodiversidad que conocemos. Entonces, existen muchas priorizaciones que están enfocadas, por ejemplo, en la conservación de ciertas especies. ¿Por qué? Porque conocemos esas especies y sabemos la problemática que tienen esas especies. Sin embargo, puede haber especies que ni siquiera conocemos y que por lo tanto no conocemos su problemática y no pueden estar en la lista de prioridad, ¿no? O dentro de una lista de prioridad, a lo mejor esta especie puede ser más importante que otra especie por ciertas razones, ¿no? Entonces, cada lista de prioridades también va a estar enfocada en un criterio de prioridad, ¿no? Entonces, puedo tener una lista de prioridades enfocada quizá en el tráfico de especies, ¿no?
puedo tener una lista enfocada quizá en la rareza demográfica, ¿no? Entonces las especies que tengan menos individuos van a ser las más importantes. No sé, por ejemplo, pensemos la vaquita marina, ¿no? Que es la que tiene mayores problemas demográficos. Bueno, esta va a ser la prioritaria. Después va a seguir la siguiente que tenga menores problemas demográficos, etcétera. En cuanto a la priorización del espacio geográfico, bueno, pues también tenemos una lista de prioridades, ¿no? Entonces, no podemos, primero dijimos, no podemos conservar toda la superficie terrestre, es imposible. Entonces vamos a conservar solo una parte. Ahora, de esa parte que es importante conservar, va a haber áreas que van a ser más importantes que conservar que otras, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta lista de prioridades? Bueno, ha habido muchos intentos alrededor del mundo sobre cómo deben ser estas prioridades. Existe un acuerdo internacional, ¿no? En el que todos los países, o bueno, muchos países, no todos, es verdad, muchos países se ponen de acuerdo en que debe haber un porcentaje mínimo de superficie terrestre protegida que cada país debe cumplir. Este porcentaje es alrededor del 17%. Aunque en general se pide que, bueno, hace algunos años el porcentaje era del 10% y cubrir el 10%, bueno, ya dice uno que ya está dentro, a lo mejor, dentro de lo aceptable, ¿no? Entonces, hay incluso conjuntos de datos, bases de datos en línea sobre la cantidad de áreas protegidas que tiene el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta base de datos es la base de datos mundial de áreas protegidas, y aquí podemos ver en el mundo, pues, cuánto es la cantidad de área protegida, tanto terrestre como marina. Aunque fíjense que es importante tener mucha superficie protegida, ¿no? Como prioritaria para ser protegida, también no quiere decir que tener mucha área significa que las estrategias de conservación funcionen, ¿no? O sea, abusados. O sea, podemos tener, es que yo protejo el 50% de mi territorio en teoría, pero en la práctica puede ser que no necesariamente, ¿no? Entonces, vean, en general, en el mundo tenemos alrededor de un 15% de la superficie terrestre protegida. 15% pues es poquito, ¿no? Pero vean lo que pasa respecto a la superficie oceánica protegida. No solamente hay un 7,3%, al menos para el 2018, que es estas gráficas, pues hay bien poquita superficie marina, ¿no? O protegida. Al menos con respecto a la Tierra, ¿no? Si la Tierra nos parece poco, pues imagínense la cantidad del océano protegido que puede haber, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ¿cómo se han generado estas prioridades de conservación? Bueno, pues cada país ha definido sus propias prioridades, ¿no? Lo importante es quizá llegar a este porcentaje del 17%, pero es aceptable entre el 10 y el 17, ¿no? Entonces aquí están los países, ¿no? Coloreados con diferentes tonos, dependiendo de, bueno, de la cantidad de superficie protegida que tengan, ¿no? Entonces hay países que todavía, respecto a la superficie terrestre protegida, tienen menos del 5%, que son estos que están muy claritos. Luego países con entre el 5 y el 10%. Países del 10 al 17%, aquí estamos nosotros, ¿no? Y países que tienen más del 17% de superficie protegida. Aquí vean, por ejemplo, respecto a la superficie marina, ¿no? Oceánica protegida, dentro de la zona económica exclusiva, ¿no? O sea, como que cada quien dice, pues yo voy a proteger mi zona económica exclusiva y a ver lo que le corresponde a nadie, pues a ver quién lo protege, ¿no? Entonces, por eso son importantes los acuerdos internacionales y dejar de pensar un poquito en las fronteras geopolíticas, ¿no? Porque pues a lo demás a ver a quién le importa, ¿no?
Entonces, en cuanto a la superficie marina, hay algunos casos graves, ¿no? Donde hay menos del 3% de área conservada marina. Algunos países que tienen entre 3 y 6%, otros que tienen del 6 al 10%, y vean que nosotros tenemos ahí más del 10%, ¿no? Ok, bueno, pues entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos estas prioridades de conservación, no? ¿Cómo seleccionamos las áreas protegidas? Entonces, en este curso, pues vamos a ver algunas estrategias que tiene la biogeografía para aportar conocimiento y metodologías cuantitativas a esta priorización de sitios de conservación. Entonces, la primera aportación la tenemos dentro de la biogeografía de islas, que es un método que se acuerdan que ya vimos, que fue propuesto por ahí de los 60, 70, y que a algunos autores como Diamond y May, pues se les ocurrió que esta teoría podría ser útil justamente para poderla aplicar a las estrategias de conservación. Entonces, en los 80, 70, 80 del siglo pasado, pues comenzó un debate muy importante que se llama el debate SLOS, ¿no? Ya después fue medio abandonado, pero muchas de las discusiones de este debate SLOS siguen utilizándose para la biogeografía de la conservación. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que la teoría de la biogeografía de islas es útil para la conservación. ¿Por qué? Porque nos puede brindar estrategias para seleccionar los mejores sitios de conservación. Entonces, los sitios para la conservación deben tener ciertas características con base en las predicciones de la biogeografía de islas. Acuérdense que lo que predice la biogeografía de islas es que cuando tenemos áreas más grandes, pues va a haber mayor número de especies. Entonces, este debate son las siglas de single large or several small, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una única grande o varias pequeñas. Entonces, dicen Diamond y May que lo que queremos es tener, pues, siempre áreas geográficas de conservación, pues, más grandes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dice la teoría de islas? Entre más grande sea un área, va a haber más especies, ¿no? Entonces, siempre, cuando vayamos a conservar áreas para la biodiversidad, ¿no? Cuando vayamos a priorizar estas áreas de conservación, pues es mejor siempre tener áreas grandes que áreas pequeñas, ¿no? Entonces, ellos hicieron una lista de lo que es mejor respecto a lo que es peor, basándose en la teoría de la biogeografía de islas, ¿no? Entonces, es mejor siempre tener áreas de conservación más grandes a tener áreas de conservación pequeñas. Ay, perdón. Posteriormente, dentro de las ciencias ambientales, pues se comenzó a generar también un debate respecto a la fragmentación de la superficie terrestre, ¿no? O sea, sobre todo la fragmentación de los paisajes que pudieran ser conservados y cómo la fragmentación del paisaje puede afectar a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, con base en esto y con base en la biogeografía de islas, pues Diamond y May propusieron que habría que maximizar la cantidad de biodiversidad que se puede mantener en estos hábitats fragmentados. ¿Por qué? Porque ya todo el hábitat, casi toda la superficie terrestre es de hábitat fragmentado. Entonces, ahora las islas de hábitat, como las que hablábamos la clase pasada, ¿no? Estos parches de vegetación natural inmersos en una matriz hostil de agricultura, de ganadería, de ciudades, de carreteras, etcétera, necesitamos que pudiéramos maximizar la conservación de la biodiversidad en estos mismos parches, ¿no? Entonces, así la biogeografía de islas, pues, con base en esta misma teoría de que se prefieren áreas grandes a áreas pequeñas, también, entonces, siempre se preferirán
tener áreas que sean continuas a tener fragmentos, ¿no? Porque una vez que se tienen fragmentos, empieza a perderse el intercambio génico entre los diferentes fragmentos. Entonces, siempre es mejor tener un área grande a tener muchas áreas pequeñitas. Es más fácil que esta área pueda mantener su biodiversidad a que todas estas cuatro, o que cada fragmento intente mantener su biodiversidad. Si nosotros tenemos también con base en la biogeografía de islas fragmentos que entre sí están más cercanos, ¿se acuerdan aquel asunto de islas más cercanas e islas más lejanas? Es mejor que si vamos a tener fragmentos, pues que los fragmentos estén más cercanos a que los fragmentos estén lejanos entre ellos, ¿no? Esto obviamente va a promover el intercambio genético y la migración entre los diferentes fragmentos y por lo tanto, pues las probabilidades de extinción deberían reducirse. En cambio, cuando tenemos muchos fragmentos que están aislados, pues entonces va a ser más difícil que ocurra la migración, ¿no? Como lo prevé la biogeografía de islas, y va a haber tasas de extinción mucho más altas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, siempre es preferible entonces que haya intercambio génico entre todos los fragmentos y por lo tanto puedan estar incluso entre ellos equidistantes, a que haya cierta pérdida de intercambio génico, ¿no? Por la forma en la que pueden estar dispuestos geográficamente los fragmentos, ¿no? Porque a lo mejor esos dos pueden tener intercambio génico, pero ya el primero con el tercero ya no tanto, ¿no? Entonces esto no es tan bueno respecto a que si todos los fragmentos tuvieran la misma distancia y pudieran tener esta misma capacidad de mantener inmigración entre todos, ¿no? Esto reduciría las tasas de extinción respecto a esto. También, pues siempre es mejor que los fragmentos pudieran tener conectados, pudieran tener cierta conectividad a tener fragmentos aislados por las mismas razones, ¿no? Entonces hay propuestas de conservación que seguramente ustedes conocen, que son los corredores, ¿no? Entonces tener corredores que permitan el flujo génico, el intercambio de materia y de energía entre los diferentes fragmentos de la misma tipo de parche, es mucho mejor a parches que estén completamente aislados. Y finalmente, pues siempre es mejor tener áreas de conservación que tengan poco borde, que tengan poco efecto de borde, respecto a áreas de conservación que pudieran tener más efecto de borde, ¿no? Entre más borde tengan con respecto a la matriz en la que están insertados, que pudiera ser, no sé, quizá carreteras, ciudades, agricultura, etcétera, pues va a ser mucho más fácil que entre menos borde haya menos impacto de la matriz, digamos, hostil al centro adentro del fragmento, que cuando tenemos un borde muy amplio. Bueno, pues, ay, perdón, no sé qué le pasa a mi garganta, pero bueno, esto sería la aportación de la biogeografía de islas a la, déjenme dejar de compartir, a la conservación, a la biogeografía de la conservación y la conservación de la biodiversidad, pues a través de este debate SLOS, ¿no? Entonces, hay muchas otras herramientas biogeográficas que nos permiten establecer estas prioridades de conservación, pero bueno, las vamos a ver conforme vayamos avanzando en el curso. ¿Dudas, preguntas?